Después de las elecciones generales que hemos vivido todos los bolivianos este 18 de octubre, hay dos preguntas recurrentes. ¿Por qué volvió a ganar el MAS y de quién es la culpa? A la primera pregunta la respuesta es sencilla. El MAS era el único que estaba en carrera electoral y que partía con una ventaja: tener una organización política con representación y estructura partidaria en todo el país, tener un voto duro consolidado a lo largo de casi 2 décadas y además contar a su favor con un discurso que había calado muchísimo en amplios sectores de la población boliviana. Solamente para complementar esta primera reflexión, hay también estudios que comprueban que el electorado en Bolivia es fundamentalmente un electorado conservador. Y aquí yo creo que vale la pena acotar algo. La pandemia le jugó a favor también del MAS. Ya la segunda pregunta nos obliga a tener una respuesta mucho más amplia. ¿De quién es la culpa que hubiera ganado el MAS? La culpa no recae únicamente en un solo actor, y esto vale aclarar de inicio. Durante las últimas semanas se vino queriendo sentar una línea señalando como principal responsable del posible retorno del MAS al departamento de Santa Cruz y específicamente a la votación que no iba a ir a favor de Comunidad Ciudadana con su candidato Carlos Mesa. Ese es un error garrafal de lectura de la realidad boliviana, porque como digo, responsables, por no decir culpables, hay muchísimos, la lista es larga y vamos a ir detallándola con calma a partir de ahora. En esta lista de responsabilidades, uno puede poner un actor en primer lugar, el otro en segundo lugar. Yo voy a hacer mi propio orden y voy a poner en primer lugar al actual Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad en el proceso electoral. ¿Y por qué considero que es uno de los responsables de lo que hemos vivido el domingo 18 de octubre? Porque no tuvo la capacidad y la voluntad de corregir todos los entuertos que dieron pie, que dieron lugar a que se cometiera en octubre del año pasado un fraude electoral. El Tribunal Supremo Electoral no se preocupó de inicio de ver qué era lo que había pasado, de buscar a los responsables, de someterlos a un proceso, de plantear una denuncia pública en el ministerio que permitiera ubicar, detectar quiénes eran esos responsables, sancionarlos, y de entrada era muy probable que quienes estaban alentando la candidatura del MAS tuvieran también que estar dentro de ese proceso. En segundo lugar, el Tribunal Supremo Electoral no fue capaz de proceder a un trabajo serio de saneamiento del padrón electoral. También no fue capaz de modificar, de actualizar, de modernizar el sistema informático que maneja todo el proceso electoral. Esta es una falla garrafal, considerando sobre todo todos los procesos que habíamos vivido antes de 2019 en Bolivia y que ya habían sido observados con sospechas de fraude. Estoy hablando de referéndum revocatorio, de referéndum del 21F e incluso de los últimos procesos electorales para la elección de nuestras autoridades nacionales, departamentales y municipales. Complementando esa reflexión, fuimos a un proceso electoral sin un padrón saneado, sin un sistema informático corregido y con operadores y funcionarios todavía en ejercicio de funciones que habían sido parte del cuestionado y denunciado proceso electoral que culminó el 20 de octubre del año pasado. En esas condiciones, con todas esas adversidades, nos lanzamos a nuevas elecciones generales. Ubico en segundo lugar como responsable al actual gobierno a la cabeza de Yanine Áñez. ¿Y por qué lo ubico en segundo lugar? Porque creo que así como el Tribunal Supremo Electoral era la autoridad máxima en el proceso electoral, este gobierno a la cabeza de Yanine Áñez tenía también la tarea fundamental, primero, de garantizarnos nuevas elecciones generales con transparencia y segundo, comenzar a desmantelar lo que ya ha sido calificado como un sistema y un esquema delincuencial de manejo de la administración pública a la cabeza del partido que gobernó los últimos 14 años en Bolivia. Esto era fundamental. Lamentablemente, el gobierno de Yanine Áñez perdió el foco. Desde el momento en que decidió
lanzarse ella como candidata a las elecciones generales, desvirtuó por completo el foco sobre estas dos tareas que eran fundamentales. De más está decir lo que vino después. Todavía hay quienes defienden el hecho de que ella hubiera lanzado esa candidatura diciendo que estaba en su derecho, que era lo que en su momento era posible hacer leyendo la coyuntura política, pero nada de eso en lo personal me convence y no sé si convence a la mayoría de la gente. Fue un error garrafal, fue una falta de visión de cuál era el objetivo principal y además creo que fue un incumplimiento al mandato que se le había dado de manera accidental y por una emergencia en noviembre del año pasado. Por si no bastara lo que estoy diciendo en este momento sobre la candidatura de Yanine Áñez, que es verdad, la retiró después, pero para mí ya era demasiado tarde, hay un problema adicional: la calidad de este gobierno. Lamentablemente dieron muestras de ser más de lo mismo, muchas denuncias de corrupción, sobre todo en la administración de la pandemia, en la compra de equipos, etcétera, pero también en la actitud personal, en el ejercicio diario, con las denuncias de los vuelos, abuso de algunos bienes del Estado. Todo esto contribuyó a generar también un desencanto en una población que estaba todavía sin definir a quién iba a votar, creyendo que los que estaban viniendo eran definitivamente más decentes que los que se habían ido. La realidad, lamentablemente, no acompañó esas expectativas y considero que esa gestión, todo lo ocurrido en estos meses bajo la presidencia de Yanine Áñez, fue también un factor que influyó de manera decisiva y determinante en los resultados de las elecciones. La lista no puede dejar de incluir, por supuesto, a todos los actores políticos que se decían de oposición. Estoy hablando a los considerados viejos políticos como también a los nuevos políticos. Parece que todos ellos nacieron en 2020. Parece que no tenían conciencia de lo que había ocurrido antes. Es una demostración fehaciente que a lo largo de casi 2 décadas no fueron capaces de comprender, de conocer con quién estaban lidiando, quién era el partido con el que estaban combatiendo, quién era el MAS, qué representaba el MAS. Inconcebible que incluso ya para las elecciones de octubre del año pasado no hubieran tenido la capacidad de generar, no digo un frente único, porque no creo en un frente único, pero al menos sí una coalición de 3 de esas 7 fuerzas dispersas para hacer una candidatura que le diera a la población certidumbre y esperanza de un cambio. Lamentablemente no ocurrió. Primaron, a mi criterio, intereses muy sectoriales, muy partidarios e incluso, me atrevería a decir, de grupos muy cerrados y no solamente económicos. Estoy hablando de corporaciones que están a las expectativas de los procesos electorales queriendo ganar una cuotita para poder negociar algo mayor. No se dieron cuenta, y eso es inconcebible, qué era lo que estaba pasando en el país, con quién se iban a enfrentar y qué era lo que estaba realmente en juego. Y ahí está, nos presentaron una papeleta donde, incluido el MAS, teníamos 8 diferentes opciones. Al hablar de los actores políticos, podemos ir precisando también por fuerzas políticas. No hay duda que quienes se lanzaron a la carrera electoral tienen una cuota, parte de responsabilidad mayor que muchos otros que estaban mirándola de palco. Y me voy a referir a grandes rasgos, sobre todo de los que podían tener una mayor posibilidad de armar una estructura interesante, de armar una candidatura que pudiera tener un impacto en el electorado. Para comenzar, Carlos Mesa. Carlos Mesa venía con Comunidad Ciudadana, ya con una acumulación de votos. Sin duda alguna, tenía todo el derecho de participar en este nuevo proceso porque era parte de los partidos afectados en las anuladas elecciones generales del año pasado. Pero hubo una imposibilidad, una incapacidad de armar una estructura mayor y creo que pasó fundamentalmente por las negociaciones. Sé muy bien que Comunidad Ciudadana tenía una posición firme de decir, súmense los que quieran en este proyecto,
pero no estamos dispuestos a conceder absolutamente nada. Y ya sabemos que no hay acuerdo posible que no parta por una negociación decente en el mejor sentido de la palabra. Otro factor que yo creo que fue decisivo también fue esperar que la votación le llegara gratuitamente, que le lloviera del cielo, que le cayera del cielo a Carlos Mesa la adhesión espontánea y mayoritaria de la gente. Una de las cosas que más se le ha cuestionado, y hoy estoy viendo que lo están haciendo con más rigor que durante la campaña electoral, fue el hecho de que Carlos Mesa no se jugó en esta elección, como tampoco se la jugó en el momento de defender su voto luego de la denuncia del fraude electoral. Una característica tal vez del perfil de Carlos Mesa, pero a la que sin duda debe haber contribuido mucho el temor por el COVID-19. Lo protegieron porque era también una de las personas que estaba en la población de riesgo, pero las elecciones, como bien ha dicho Jimena Costa, no se gana desde un cuarto cerrado ni atrás de un escritorio. Las elecciones se ganan voto a voto en las calles, que fue lo que sin duda alguna hizo Luis Arce. Mientras otros estaban simplemente en los videitos, en los spots, preocupados por las redes sociales, nos consta que Arce estaba haciendo campaña comunidad por comunidad, acompañado de su par David Choquehuanca. Toca hablar también de Creemos, por supuesto, y Luis Fernando Camacho. Lo he dicho en reiteradas oportunidades, fui crítica de la decisión de Luis Fernando Camacho de lanzarse a la candidatura, considerando la coyuntura que había, la necesidad que había de articular un solo frente, más allá de que había prometido de que no iba a lanzarse a la presidencia, etcétera y tal. Creo que lo más importante es remarcar el tema de la lectura de la coyuntura política. Lo mismo que puedo cuestionarle también a Tuto Quiroga, con todo el derecho que podía tener Tuto, con toda la capacidad reconocida que tiene Tuto Quiroga, el haber también improvisado una candidatura con la agrupación o la alianza Líder 21. Todos estos factores suman a una sola observación: la miopía, insisto, de los actores políticos nuevos y viejos de la coyuntura que estábamos viviendo. Creo que aquí muchos pecaron con un exitismo, creyeron que con la huida de Evo Morales en noviembre del año pasado se había resuelto el problema. Es un pecado capital, considero, sobre todo de quienes hacen política, creer que una estructura que se ha establecido durante tanto tiempo, que ha tenido éxito en los sectores que ha apuntado como sus sectores principales, pudiera desmoronarse en apenas 2 semanas. Ese ha sido un error garrafal que lo estamos también pagando ahora, sin contar lo que vino después de que cada uno tomó la decisión de ir por su cuenta y creer de que iban a tocar el cielo. La campaña tan desgastadora que vivimos en estos meses. Y ojo, voy a remarcar, no es un defecto visto solamente en este periodo. Ya en el proceso preelectoral, con miras a las elecciones de octubre del año pasado, se dio este mismo escenario. Ustedes recordarán las críticas que se hicieron de manera reiterada al foco que le había puesto la campaña de Demócratas de criticar, de combatir y de tener como principal albo de su campaña, ¿quién? Carlos Mesa, antes que Evo Morales. Entonces, perdieron de perspectiva, fue más la pelea entre frentes que supuestamente tenían más cosas que lo acercaran que factores que los pudieran alejar. Fue más la guerra entre ellos que el enfocar de verdad cuál era el principal adversario a vencer. Todos estos factores han contribuido sin duda alguna a los resultados de las elecciones de este domingo 18 de octubre. Voy a cerrar esta primera lista poniendo 2 actores en una misma balanza, cada uno con sus particularidades. Primero voy a hablar de todo el mundo académico e intelectual, porque creo que es importante también considerar que lo logrado, la acumulación lograda por Evo Morales y por el MAS, no ha sido solamente por inercia, por las luces que han tenido dentro del partido, por las estrategias, las tácticas muy bien armadas por la gente que trabaja en el MAS. También ha contribuido muchísimo el endiosamiento de Evo Morales en su momento,
el poner, pero como si fuera absolutamente lo máximo, lo hecho por el MAS durante los primeros años de gobierno, y ahí han contribuido de manera decisiva lecturas desde el sector académico, desde la intelectualidad, fundamentalmente la intelectualidad paceña y cochabambina, me atrevo a decir. Eso por una parte. Y la otra parte que quiero poner ambas en una sola filita en esta última, en este último punteo de lista que estoy haciendo, sin duda alguna, medios de comunicación y empresas encuestadoras. Voy a reiterar también algo que aclaro cada vez: no estoy en contra de las encuestas electorales, no soy enemiga de las estadísticas, ni mucho menos, pero veo con una mirada muy crítica el abuso que se ha hecho de las encuestas por parte de medios y también por parte de los partidos políticos. Ya un historiador, un investigador mexicano ha dicho que hay una preocupación en el mundo entero porque las encuestas electorales se han alejado de la ciudadanía, que es a la que se deben, y se han acercado demasiado a los medios de comunicación y a los partidos políticos. Creo que a lo largo de estos meses, este manejo de las encuestas sobre intención de voto, no digo que no existieran, la forma en cómo se manejaron, el protagonismo que le dieron todos, contribuyó a ir armando, fíjense ustedes, una narrativa que ya anticipó, antes siquiera de que llegáramos a las elecciones del 18 de octubre, quién era el ganador. Me parece que ahí hay cosas para corregir, porque quieran o no, aunque sea de carácter marginal, las encuestas tienen un peso en la opinión pública. Creo que estos son factores muy importantes a considerar, aunque me voy a quedar con los principales responsables en esta lista. Tribunal Supremo Electoral, por llevarnos a unas elecciones sin haber corregido padrón, sistema informático y garantizarnos transparencia de verdad en el proceso. El gobierno a la cabeza de Yanine Áñez, que no contribuyó en absoluto a garantizarnos un proceso de transición de verdad transparente y de cambio, y los actores políticos nuevos y viejos que parece nacieron en 2020 y que no estaban participando de la política en Bolivia antes de este año. Creo que eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Ojalá que sirva como elemento de análisis y de debate, pero remarcando algo que Jimena Costa me dijo: en la medida de que no seamos capaces de leer a profundidad qué es lo que ha ocurrido en Bolivia, quién es el MAS y qué representa, qué es lo acumulado por el MAS y cómo opera, difícilmente se va a poder articular una propuesta política desde el otro lado que haga carne o que sea reflejo también de un importante sector de la población boliviana que en este momento está llena de zozobra, está llena de temores, de miedos por los resultados vistos en las elecciones. Ahí también un mensaje: como sociedad boliviana tenemos una tarea pendiente. No conocemos todavía a Bolivia en su integridad. Las ciudades no conocen cómo se mueve el área rural, pero además Occidente no termina de conocer cómo funciona el oriente boliviano. Creo que hay tareas urgentes y de eso vamos a hablar también en los próximos videos.